que sigue, pues, es los trastornos del potasio, ¿sale? A ver, vamos a ver quién está por aquí. Dafne, mencióname cuáles son los valores normales de potasio. ¿Me habló mi doc? ¿Sí? Los valores de potasio creo que eran de Normales. hasta 5, ¿De cuánto? de 3.5 a 5. Ok, algunas bibliografías dicen que hasta 5.5, ¿sale? Y Sí, doc. Leslie, creo que habías levantado la mano. ¿Cómo se define la hipocalemia? O Saraí Sánchez, ¿cómo se define la hipocalemia? ¿A quién no le he preguntado? ¿Anaid Castillo? ¿Ya me escucha? Sí, ya te escuchamos. También yo ya no voy a prender Es mi la... micrófono. Ah, No se Pero peleen, tú a ver, dígales. uno por uno. Pero tú dígales. A ver, Saraí. Bueno, bueno, se supone que pues se define como un trastorno hidroelectrolítico, pues con una disminución de 3.5 miliequivalentes, ¿no? Ok. Y Dime, dime. pues sí, pues prácticamente pues, bueno, me parece que es muy, o sea que como es un electrolito intracelular, pues bueno, su descenso, pues es como que muy notorio en el corazón. Ok, muy bien. Saraí, dime una manifestación de la hipocalemia. Una, nada más una. Hay muchísimas. Pues tal vez una arritmia. Ok, arritmias. Ana, dime otra. Puede ser ¿No? debilidad Ajá. muscular. Ok, exacto, debilidad muscular, Fátima. Luego Leslie, luego Sam. Y luego Diego. También se podría ver en... Bueno, no, es que creo que ya lo dijeron, ¿verdad? Pero se podrían ver No sé, a ver, arritmias. ¿cuál? Arritmias. Arritmias. Ya, sí. Ya lo dijeron, pero también. Luego, Bueno, raptomiólisis también podría generar. ajá. ¿Qué otra? los calambres. Alambres, ok. Luego, ¿Fatiga? fatiga. Bueno, puede ser por debilidad muscular, ok. Está bien. Te la compro, Sam. Diego. Ajá. Ilio. Exacto, Ilio. Anaid, ¿qué otra? ¿Doc? ¿Sí? ¿Parestesias? Parestesias también. Exacto. Entonces, hay muchas manifestaciones, pues, de los trastornos del potasio, hablando específicamente de la hipocalemia, ¿sale? Entonces, como cualquier electrolito, pues todos tienen una regulación, ¿no? Estamos nosotros hablando hace ratito de sodio. El sodio, pues, no es exclusivo del organismo, sí es en su mayoría el mayor mil equivalente que está a nivel extracelular, pero el potasio es otro de los electrolitos que creo yo que es uno de los más importantes. Todos son importantes, pero tanto el sodio como el potasio son de los más relevantes, podríamos decirlo. Y los trastornos del potasio son justamente de los trastornos que pueden llegar a ser letales, ¿sale? Entonces, por ende,
creo, bueno, actualmente ya no les tengo miedo, pero sí respeto, porque el potasio puede llegar a ser fatal, ¿no? Algún trastorno de potasio puede ser fatal. Obviamente, pues hay que tratar de corregirlo lo más rápido posible. Entonces, eh, dentro de nuestra vida diaria, nosotros justamente a través de los alimentos llegamos a comer o a tomar pues básicamente pues ingerir alrededor de 100 miliequivalentes de potasio al día, ¿no? A través de los alimentos, obviamente. Esto, pues como todo alimento, tiene que llegar al intestino, en el intestino se absorbe, ¿no? Y a partir de ahí, de esta absorción, pues la corriente sanguínea se lo va a llevar ya sea al espacio extracelular o al espacio intracelular, ¿sale? Sabemos que el potasio, pues es el mayor miliequivalente a nivel intracelular, ¿no? Y representa alrededor de 3600 milimol del potasio corporal total. Esto, pues aproximadamente es el 98% que está justamente principal, el músculo es el órgano principal donde tenemos la mayor concentración de potasio intracelular. En el espacio extracelular, pues son alrededor de 65 milimol, que representa el 2%, y este 2%, pues de aquí que tenemos pérdidas, ¿no? Ya sea a través de las heces o por excreción renal. ¿Sale? El 98% del potasio, pues se encuentra básicamente en el líquido intracelular del organismo, y el 2%, pues ya sabemos que en el espacio extracelular. Esta es una tablita de pues la distribución total del potasio, ¿no? En los diferentes órganos y tejidos o espacios o compartimentos del cuerpo humano, en donde pues vean aquí el músculo pues tiene la mayor cantidad de potasio intracelular, alrededor de 2650, dependiendo de la bibliografía, pero es más o menos lo que representa del potasio corporal total. ¿Sale? El hígado también no se queda atrás, y también los eritrocitos son digamos, de las tres estructuras que tienen la mayor cantidad de potasio, ¿no? Y el menor, pues es el plasma, ¿no? Ya sabemos, el plasma o el espacio extracelular es el que tiene menor cantidad de potasio. Entonces, en promedio, en una persona de 70 kilos, el potasio total de nuestro cuerpo a nivel intracelular es alrededor de 3000 a 4000 milimol, ¿sale? Entonces, pues nada más como dato general. Pero como cualquier electrolito, pues tenemos en nuestro cuerpo, pues tiene la función de que todas las estructuras o todos los electrolitos, todos los espacios estén en el lugar correcto y en el funcionamiento correcto. Entonces, para la regulación del potasio, justamente hay varios mecanismos de regulación. Dos de las principales vías reguladoras para evitar que, digamos, tengamos exceso de potasio, o para disminuir la absorción o mediar la absorción de potasio, tenemos prácticamente dos vías. Este es un ejemplo de una célula pues muscular, porque el músculo es el que tiene la mayor concentración de potasio intracelular, ¿sale? Y justamente tenemos pues una vía reguladora, perdón, que es a través de los receptores beta 2 o beta 2 adrenérgicos, ¿no? Como ustedes saben, digamos, el cotransportador, porque ya no se llama bomba, eso está mal empleado, pero el cotransportador más importante para que se lleve a cabo el potencial de acción de cualquier célula, pues es el cotransportador sodio-potasio ATPasa, ¿no? A través de esto, justamente, pues tenemos el cómo se regula. Entonces recuerden, en el cotransportador sodio-potasio ATPasa, pues lo que hace es va sacar dos moléculas o dos miliequivalentes de sodio, y va a meter dos de potasio. Y pues ya saben pues toda la vía, digamos, para poder hacer pues el potencial de acción. Pero ¿qué pasa si esto está pues descontrolado, ¿no? Básicamente perderíamos mucho sodio y ganaríamos mucho potasio. Si de por sí a nivel intracelular tenemos mucho potasio, entonces pues tiene que haber algo que la regule, ¿no? Y esto es a través justamente a través de las vías reguladoras beta 2 adrenérgicas, ¿no?
Esto pone en marcha justamente, o estos receptores de los beta 2. Recuerden que los beta 2 están tanto en el músculo liso, es decir, en los vasos, como en el músculo, pues en este caso, pues en el músculo cardíaco o incluso en el músculo estriado, ¿no? Entonces, para activar pues ciertas contracciones. Entonces, estos receptores de los beta 2 o de la vía adrenérgica activa justamente a otras vías, ¿no? El AMP cíclico. ¿Para qué? Pues para tratar de inhibir o disminuir o regular, mejor dicho, la entrada de potasio. ¿Sale? Siendo así que también la insulina también es un regulador justamente para evitar la absorción de potasio. Y esto pues ya sabemos que a través de una comida, cada vez que comemos, pues tenemos que nuestro páncreas secreta insulina pues para regular la glucosa, para que no hagamos picos de glucosa. Pero también tiene otro papel importante justamente en el transporte de potasio, ¿sale? Justamente pues para tratar de regular el exceso de potasio. Entonces, lo que hace prácticamente que justamente, pues los receptores de insulina, ¿no? Pues podemos llegar a tener algunos otros transportadores de la glucosa, como son los GLUT4, en conjunto con los receptores de la insulina. Cuando se llegan a activar estos dos, echan a andar pues otras vías de señalización, en donde pues tratan de justamente evitan o retrasan o disminuyen la absorción de potasio. Hagan de cuenta que en este contexto el cotransportador sodio-potasio ATPasa es un carro, ¿sale? Es un carro que va pues, en la carretera, y que cuando se activa toda la cascada de la vía mm, para hacer el potencial de acción, pues, se desencadena muy, muy rápido, ¿no? Entonces, imagínense ese carro a una velocidad de 150 kilómetros por hora. ¿Alguien sabe manejar? Supongo que sí, ¿no? La mayoría saben manejar. ¿Cuánto es lo máximo? Y no es para funarlos ni nada, pero ¿cuánto es lo máximo que han manejado? 110, 120, o si son muy, 140. o si son muy conservadores y le pisan tantito, pues sienten que van muy rápido. Yo creo que todos nos ha pasado, o los que manejan, o los que van a aprender, tienen que tener en cuenta esto. Entonces, imagínense que este cotransportador es un carro que va en una autopista a 140, 150 kilómetros por hora, va demasiado rápido, ¿no? El riesgo, pues, ¿cuál es? Pues obviamente, pues, tener un accidente por alta velocidad. Entonces, algo similar o analógico es que este cotransportador, como se está activando tan rápido, es obviamente el riesgo es que meta mucho potasio y que obviamente este potasio pues tenga otras consecuencias, contracturas, por ejemplo, por el simple hecho de tener exceso de potasio, ¿no? En el caso del carro, pues puede tener un accidente por el simple hecho de tener exceso de velocidad. Entonces, si se dan cuenta, en las carreteras existen los topes o existen los reductores de velocidad. Bueno, justamente ¿para qué? Pues para evitar estrellarse, ¿no? En las curvas o incluso en las entradas algunas veces, o incluso pues ahí en los cruces, ¿no? Se tienen los semáforos para justamente evitar un colapso. Bueno, algo similar pasa aquí, ¿no? Tanto la vía adrenérgica beta 2 como la acción de la insulina con los receptores de GLUT4 que activan diferentes vías, ambas vías van a tratar de frenar esa absorción de potasio para evitar que nuestra célula esté hiperexcitada. Y obviamente, pues al estar hiperexcitada, pues estas fibras musculares, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener muchas contracciones involuntarias o incluso contracciones sostenidas. Entonces, para eso tenemos estos frenos, ¿sale? La vía beta 2 adrenérgica y la vía de la insulina a través de los receptores de los GLUT4 para tratar de frenar aquí pues esta absorción tan acelerada. Acuérdense que el músculo pues desencadena o hay muchas fibras musculares que están desencadenadas por el potencial de acción. Entonces, a grosso modo, de esta forma pues regulan pues esta entrada, digamos, de potasio a la célula, ¿no? Estas dos vías. Entonces, pues ténganlas en mente, ténganlas en claro porque muchas veces la fisiología justamente es importante para entender X o Y medicamento, cómo es el efecto de acción o por qué la inhiben, por qué funcionan, pero
Si no entendemos esto, pues muchas veces es como los conocimientos que dicen, pues dale este medicamento porque esto sirve para esto. Sí, pero ¿cómo es? ¿Cómo es ese efecto de acción? ¿Por qué sirve? ¿Por qué funciona? ¿Por qué, qué inhibe? ¿No? Bueno, entonces a raíz de esto, ahorita más adelante vamos a ver el tratamiento. Evidentemente, pues todo equilibrio, pues el cuerpo humano tiene muchas estructuras para regular esta parte, ¿no? En el caso del potasio, el potasio se filtra libremente, el 100% del potasio, bueno, casi el 100%, ¿no? El 98% del potasio se filtra, que es el 100% en este caso, se filtra a través de todo el túbulo, ¿no? Y a través de su paso, de todo el túbulo, se va a reabsorber y también se va a excretar. Si me pusieron atención, ¿cuánto se secreta a nivel renal de potasio? Que es muy mínima, es una mínima cantidad. O se quedaron dormidos desde el principio. No, hombre, ¿cómo crees? 95 milimol por litro, que es básicamente del 2%, ¿no? Del 65%, pues está excretando y reabsorbiendo parte de eso, pues 95 milimol. Es muy poquito, es una cantidad muy poquita. Eh, en todas las estructuras, en todas las partes del túbulo se va a estar reabsorbiendo. El túbulo proximal es el que reabsorbe la mayor cantidad de potasio. Alrededor del 70% se reabsorbe a este nivel, a nivel del túbulo proximal. En el asa de Henle, principalmente en lo que es la parte gruesa descendente y la parte ascendente del asa de Henle, se llega a reabsorber entre el 25 y 35% de ese sodio, digo, perdón, de ese potasio filtrada. Y más allá del túbulo, el túbulo distal, pues absorbe lo que queda, ¿no? El 10 al 15% de ese potasio. Entonces, si se dan cuenta, el túbulo es uno de los más importantes para regular muchas, muchas cosas en el organismo. Y entonces a través de esta reabsorción, pues podemos encontrar algunas células principalmente. ¿Para qué? Para reabsorberlo. Esta reabsorción se lleva a través de dos mecanismos, ¿no? Justamente por un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo es a través de una difusión paracelular. ¿Qué significa esto? Bueno, el potasio va a pasar justamente como si fuera por la entrada de la puerta de su casa, ¿no? Es decir, abre estos canales o se abren automáticamente y pasan justamente del lumen. El lumen significa la parte, digamos, del vaso sanguíneo. Todo está unido, acuérdense, ¿no? Y pasa a través de estos canales o estas uniones intercelulares. Se llama un transporte, una difusión paracelular, es decir, paralelo. Las células están paralelas juntas unas a otras y entonces se va directamente al intersticio, ¿no? A un espacio intersticial. No ocupa, recuerden que el tipo de transportes, el transporte pasivo, pues no ocupa energía, ¿no? No hay cambios de gradientes, pasa prácticamente como si fuera agua. Caso contrario, en el transporte activo o hay un transporte transcelular, ¿sale? Y esto se ve involucrado justamente a los cambios de gradiente de la membrana, ya sea extracelular o intracelular, ¿sale? Estos cambios de gradiente van a participar no solo el sodio, puede participar digo, perdón, no solo el potasio. Va a participar el sodio, también el cloro y algunas veces la glucosa. ¿Para qué? Para que justamente cuando hay un cambio de polaridad, vamos a decirlo así, o eléctrico, ya sea positivo o negativo, bueno, se absorba, ¿no? O deje salir el potasio dependiendo, se absorba el potasio y entonces a través de esas vías que les comentaba de regulación, si se detecta que hay exceso de potasio, entonces se activan las vías adrenérgicas, la insulina, parte de la insulina que tiene esta función, y si aquí adentro se detecta mucho potasio, entonces se van a abrir otros canales, unos canales que están justamente en la membrana celular, ¿no? Y que pues van a dejar salir ese exceso de potasio. Hagan de cuenta que es como una tortilla quemándose en la cocina, ¿no? ¿Qué pasa? Pues se llena de humo, ¿no? La cocina. Lo que hacen ustedes, pues es abrir la ventana. Pero si hay exceso de humo y si no sale completamente por la ventana, entonces abrimos la puerta. Bueno,
algo similar pasa aquí en nuestra célula. Hay varios canales que son pequeños, son medianos y son grandes, justamente para tratar de dejar escapar el exceso de potasio. ¿Sale? Y para esto, justamente a ese nivel también tenemos ciertas células que están en el túbulo. A nivel del túbulo colector principalmente, que es una de las áreas donde se regula tanto la secreción como incluso también la reabsorción, pues cierto tipo de células que se encargan de esto. Unas que son las llamadas células principales, que estas se encargan justamente de la secreción de potasio, ¿sale? Y las células intercaladas se encargan de lo que es la reabsorción de potasio, ¿sale? Es básicamente un ciclo. Detecto que hay mucho potasio, bueno, activo mis células principales y secreto potasio, ¿no? Detecto que empiezo a tener baja disminución de potasio y activo mis células intercaladas para reabsorber este potasio. Al final de cuentas, pues es como un ciclo o un círculo vicioso para que siempre todo esté pues en equilibrio. ¿Sale? Son dos de las células principales o de las más importantes a nivel del túbulo colector. ¿Sale? Y entonces, lo que comentaba, ¿no? Hilado a esto, cuando se llega a detectar un potasio alto a nivel intracelular, pues se abren estos canales, ¿no? Hay canales que se activan por medio del gradiente del sodio, que les decía que estos cambios de polaridad, pues no solo participa el potasio, también participa el cloro, el sodio, la, la glucosa, pues para justamente en el potencial de acción, pues ya sabemos que mete potasio, saca sodio, y entonces si se llega a detectar un potasio alto aquí adentro, estos cambios de polaridad o cambios eléctricos activan estos canales, y entonces estos canales son medianos y grandes, o incluso algunos pequeños, que se llaman los ROMK y los BK o BIG-K, que son los gran canales o los grandes canales de potasio. ¿Sale? ¿Sí, Ana? Oiga, Doc, ¿y todo esto es independiente de la bomba sodio-potasio? Sí, todo es independiente, o sea, son células especializadas, más que nada para la detección de cuando tenemos pues sí, el potasio alto. Acuérdate que es difícil explicarlo en palabras porque el cuerpo humano funciona a la vez. Es decir, no podemos estar esperando que nuestro corazón se aguante 5 minutos al dejar de latir, ¿no? No, pues mi corazón ya se cansó, deja de latir 5 minutos y vuelve a ponerse a latir. Acuérdense que todo funciona al mismo tiempo, no solo un órgano, sino muchos. Entonces, dentro de la reabsorción, por eso está justamente el lumen. El lumen muchas veces lleva mucha carga de potasio. Entonces, estos cambios de polaridad, todas las células tienen un potencial de acción, todas, todas, todas. No hay ninguna que no tenga ningún potencial de acción. Entonces, en conjunto, con este potencial de acción a través del cotransportador sodio-potasio ATPasa, cuando hay o más bien cuando detectan vamos a suponerlo así, cuando el músculo detecta potasio alto, bueno, este potasio alto, pues recuerden que se va a la circulación, ¿no? Y la circulación está llena de sangre, y esta sangre, acuérdense, ¿para qué sirve el glomérulo? ¿No? El glomérulo es la barrera de filtración, entonces hay capilares, entonces esta detección alta de potasio a través de la sangre a nivel del glomérulo, pues lo va a detectar estas células, las células principales, pero están justamente en el túbulo y el túbulo o los túbulos son parte del glomérulo. Entonces, son especializadas en esto, detectan que hay alta cantidad, la reabsorben y se abren justamente estos canales para volver a eliminarlas y ya sea que las regrese a la circulación o que este sodio, este potasio, perdón, lo muevan al intersticio, ¿no? Para evitar, o incluso justamente como están en el área cortical, a la hora de regresarlo, pues justamente se eliminan este exceso de potasio se elimina a través del conducto colector junto con la orina. ¿Sale? Por eso la orina tiene muchos solutos, sodio, potasio, calcio, magnesio, entre muchos otros. Pero estas células son especializadas en esa.
Estoy detectando que mi sangre o sí, mi circulación está llevando mucho potasio, entonces las reabsorbo o las excreto, ¿sale? ¿Para qué? Para eliminarlo a través de la orina. ¿No? Caso contrario, si tenemos potasio bajo, entonces se activan las células intercaladas. Estoy detectando que aquí está llegando poco potasio, entonces activo mis células intercaladas y en lugar de dejarlas ir, pues las activo para reabsorberlas y regresarlas otra vez a la circulación. ¿Sale? Es difícil, hay que leer mucho, mucho para entenderle, pero acuérdense siempre que un órgano no funciona solamente por sí solo, ¿no? Todo está interconectado y a su vez todo funciona al mismo tiempo, ¿sale? Entonces es complejo, pero básicamente son las células especializadas tanto de reabsorción como de secreción, ¿sale? Las principales secretan, acuérdense, las intercaladas reabsorben, ¿sale? Entonces, y obviamente, pues todo esto va justamente con los cambios de polaridad del flujo sanguíneo. Ahorita vamos a ver un pequeño esquemita, ¿no? En donde es a grosso modo, se los voy a explicar porque a veces es complejo, pero este es el capilar, ¿sale? Que está justamente pegado, vamos a decirlo así, al túbulo, ¿no? Entonces, estos cambios justamente de polaridad o cambios en el incremento del flujo sanguíneo o que lleve mucha carga de iones de potasio, pasando justamente por el túbulo colector, van a detectarse justamente por las células principales. ¿Sale? ¿Para qué? Ah, pues los va a detectar, ¿no? Aquí hay también, pues los cotransportadores sodio-potasio ATPasa, se activan, detectan una alta carga de potasio, pasan al intersticio el potasio, en este caso que estamos hablando del potasio, y entonces justamente cuando se detecta esto, una alta carga de potasio, se abren estos canales que son los RUMK. Las células están llenas de poros, ¿sale? Pero cuando detecta esto, en este caso del potasio, se abren, liberan potasio, lo vuelven a regresar a la circulación sanguínea y algunas otras células, pues acuérdense que se encargan de absorber ciertos elementos. Entonces se absorben, vuelven a regularse otra vez estas vías, ¿no? A través de otros elementos y entonces volvemos a tener justamente alta cantidad de potasio y se vuelven a abrir ya no solo las ventanas son suficientes para dejar escapar ese humo o dejar escapar este potasio, sino que se abren otros canales para que justamente dejen escapar este potasio y entonces de esa forma se elimina a través de la orina, ¿sale? O lo regresa al intersticio y otra vez vuelve a recircular y pues se detecta y otra vez vuelve, en caso de que sea alto, pues vuelve a la circulación para poder eliminarlo pues a través de la orina, ¿sale? Entonces, ¿es algo complejo? Sí, sí lo es, ¿sale? Pero pues incluso hay un libro exclusivamente de todo esto, entonces muchísimo, pero a grosso modo así funciona. Aquí también no es más de lo mismo, ¿no? Comemos a través de los alimentos, pues absorbemos potasio, pasa al intestino, en el intestino se absorbe a través de las células pues entéricas, ¿no? Pasan a través de estas células, se reabsorben, pasan a la circulación sanguínea, la circulación sanguínea pues llega al túbulo, ¿no? Se filtra por el glomérulo, el potasio, como ya dijimos, que es libremente o pasa libremente a través de todo el túbulo, entonces cuando hay un exceso, pues aquí justamente en esta parte del túbulo colector, las células especializadas, que son las principales, si detectan alta cantidad de potasio, bueno, pues van a tratar de eliminarlas, que esa es la función principal de las células principales, excreción de potasio. Pero si detectan que hay bajo nivel de potasio, pues activan otras células, que son las células intercaladas, que se encargan de absorber el potasio, y estas se encargan otra vez de regresarla a la circulación. ¿Sale? De esa forma, pues a grosso modo es como funcionan pues toda esta parte, ¿sale? Y entonces, pues la regulación del potasio involucra todo esto, ¿sale? Desde un equilibrio externo, ¿sale? Que involucra tanto el riñón como el intestino, como un equilibrio interno, ¿no? Que ya dijimos que participan pues las catecolaminas, algunas veces algunas ciertas hormonas, como la insulina, eh, incluso el pH, los cambios de pH también hacen que se muevan por gradiente de concentración ciertas moléculas de potasio.
Y todo esto pues funciona en conjunto, ¿no? La aldosterona, el flujo urinario, el pH, la concentración de potasio, la activación de ciertas vías como lo son algunas vías para la secreción de la aldosterona, la insulina, los receptores alfa y beta adrenérgicos, especialmente los beta adrenérgicos. Y la acidemia y la alcalemia justamente también se encargan de mover pues este potasio, ¿sale? Entonces, algunas causas exclusivamente pérdidas renales de potasio pues involucran el consumo de medicamentos nefrotóxicos, como lo son los diuréticos tiacídicos. No crean que todo es noble, todos los medicamentos son nobles, ¿no? Porque algunos incluso pueden llegar a causar intoxicación, como las tiacidas, los diuréticos de asa, algunos antibióticos, anfotericina, aminoglucósidos como amicacina, cisplatino, que es se usa en quimioterapia, toluenos, que justamente el tolueno es derivado, creo que del tiner, ¿no? Y justamente hay una entidad que es frecuente en los pacientes bueno, en las personas que se drogan con tiner, que llegan con hipocalemia, bueno, causan acidosis tubular renal, ¿sale? Y por otras vías dañan el túbulo y no reabsorbe potasio, entonces empieza uno a perder potasio y llegan con esa acidosis tubular renal, ¿no? Algunos medicamentos, digo, perdón, sí, medicamentos derivados de la herbolaria, de algunas hierbitas o incluso los tés también son nefrotóxicos. Por eso no recomendamos y no sugerimos tomar remedios de hierbitas pues raras, ¿no? Pues las causas hormonales, como la activación de la aldosterona, ¿sale? Que tiene que ver con algunos receptores de los mineralocorticoides y otras vías para que bloquean, digamos, la absorción de potasio. Algunas enfermedades genéticas que afectan exclusivamente al túbulo, síndrome de Bartel, Gittemann-Lidl, pero que son más frecuentemente en niños, ¿sale? Y algunos otros defectos genéticos que justamente tienen que ver con algunas hormonas, ¿no? El aldosteronismo, el exceso de mineralocorticoides o algunas enfermedades congénitas como la hiperplasia adrenal congénita, ¿sale? Y bueno, este es un artículo nada más para mencionar y comentar sobre el hiperaldosteronismo. En los pacientes con este trastorno generalmente son personas con hipertensión, con hipocalemia y pues causan elevación de la aldosterona. O sea, le afecta a 5 a 10% de los pacientes hipertensos. Puede ser por una afectación unilateral o bilateral, es decir, de las dos glándulas suprarrenales especialmente, y estos muchas veces son causados de forma unilateral por adenomas, productores de aldosterona, ¿sale? Esto pues solamente se detecta conociéndolo y obviamente sospechando ¿no? Porque o sea, sobre todo en pacientes jóvenes y niños, ¿no? Son hipertensos, tienen hipocalemia, y pues ya dentro del protocolo pues pueden llegar a tener aldosterona, incluso renina elevadas. Por eso acuérdense que la renina es un vasoconstrictor, perdón, y esto hace que cause aumento de las resistencias periféricas, y si se aumentan las resistencias periféricas pues aumenta la tensión arterial, etcétera, ¿no? Pero esa es otra historia. Solo para comentar, que conozcan un poquito, el síndrome de Gitelman, hay una alteración del cotransportador a nivel tubular del sodio cloro. Entonces, principalmente está en el túbulo distal, ¿no? El gen afectado principalmente es el SLIS, yo le digo así, SLIS 12A3, sale que está en el brazo largo del cromosoma 16. Las características bioquímicas, pues es que nuestro paciente curse con alcalosis metabólica, puede haber, más bien hay hipocalemia y también incluso hipomagnesemia. Hay pérdidas tanto de potasio, magnesio y también hipocalciuria, ¿sale? Y justamente pues estas pérdidas urinarias de sodio pues estimulan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, perdón, y hacen que cause pues hipertensión. Entonces es una herencia autosómica recesiva, no afecta este gen, el SLIS 12A3. Bioquímicamente pues tienen potasio bajo, magnesio bajo, bicarbonato alto, por eso la alcalosis. En orina pues hay que medir también ciertos electrolitos como la fracción excretada de magnesio, que puede ser alta, calcio bajo,
y la fracción expectada de potasio también es alta. Y pues dentro del protocolo también se mide renina y aldosterona. Solamente es para que lo conozcan, no les voy a preguntar nada de esto, pero uno de los síndromes más difíciles de identificar y clasificarse es el síndrome de Bartter. Vean, o sea, son 5 tipos prácticamente, el 4 se divide en 2, en A y en B, y cada una afecta a diferente gen, y cada una tiene diferentes características. Les digo, esto generalmente es más frecuente en niños. En adultos puede aparecer pues de forma adquirida, principalmente por diuréticos, ¿sale? Pero por lo regular son niños los que llegan a tener esto, ¿sale? Y los nefropediatras pues conocen más de esto. Imagínense, la incidencia es de un paciente, bueno, una persona por cada 1.000.000 de habitantes. En México, ¿cuántos somos? 130 millones de habitantes. Entonces, tendríamos, por estadística, 130 pacientes con este tipo de síndrome. Imagínense, es muy, muy raro, ¿sale? Pero obviamente el riesgo de presentarlo es sobre todo en pacientes que nacen prematuros, ¿sale? Otra causa de la hipocalemia, pues son los diuréticos, ¿sale? El efecto en algunos son justamente la caliuresis, ¿no? Por ejemplo, la furosemide, que actúa inhibiendo el cotransportador sodio-potasio ATPasa. Y si ya dijimos que este cotransportador hace que entre potasio, si lo bloquea, pues no va a entrar, ¿no? Entonces, por ende, pues va a eliminar este potasio. Entonces, aumentan el flujo distal y el suministro de sodio. El efecto, pues, se disminuye a través del uso crónico, es decir, a través del tiempo el túbulo se acostumbra y dice, no, pues ya te conozco, entonces, pues ya no me vas a afectar, ¿no? Y está relacionada justamente a veces con la concentración de aldosterona. Algunos diuréticos ahorradores de potasio que justamente actúan en la vía de la aldosterona, sobre todo en los receptores mineralocorticoides, como clortalidona, finerenona, etc. Y dentro de las manifestaciones clínicas, pues ya dijimos algunas, ¿no? Es muy grave y severa cuando hay una hipocalemia menos de 2.5 miliequivalentes. ¿Por qué? Porque se afecta el potencial de membrana en reposo. Automáticamente, cuando tenemos menos de esto, es porque nuestras células están sufriendo y entonces sí, aguas, porque aquí sí puede ser mortal. Entonces, tiene afección a nivel cardíaco, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del sistema nervioso, músculos, intestinos y también riñones, ¿no? Ya dijimos, ¿no? A nivel cardíaco, pues causan arritmias cardíacas, alteraciones en el electro, alteraciones en la conducción o parálisis o incluso hiperexcitabilidad en el sistema nervioso central o periférico. Puede causar debilidad muscular, calambres, rhabdomyoglobinuria, diarrea a nivel intestinal, o incluso también puede llegar a causar, hablando de los trastornos endocrinos, pues hipertensión, que es por secreción aumentada de aldosterona, que involucra otras vías. Hay alteración en la reabsorción de sodio, disminución de la capacidad de concentración, aumento en la producción de amonio y aumento en la reabsorción de bicarbonato, ¿sale? Entonces, esto también es lo que nos causa la alcalosis metabólica. No, y entonces esto es un ejemplo de una hipocalemia en un electrocardiograma, ¿sale? Justamente un trazo de un electrocardiograma normal con potasio normal, pues no va a haber alteraciones, pero entre más va bajando, pues obviamente esta conducción se ve afectada y evidentemente, este, mm, pues cambia, ¿no? Los trastornos de conducción. Cuando hay disminución o empieza a haber disminución de potasio, hay aplanamiento de la onda T o incluso inversión de la onda T. Entre más bajo sea el nivel de potasio, pues más alteraciones cardíacas podemos llegar a tener. Y esto puede llegar a causar incluso bloqueos auriculoventriculares y pues por ende, un paro cardíaco. ¿Sale? Entonces, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, ya me cansé. Y pues mañana le seguimos. ¿Alguna duda con trastornos de